Bienvenidos al podcast de la Alianza por los Jóvenes Guatemaltecos. Prepárate para ser inspirado por historias y casos de éxito de nuestros aliados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Energía Juvenil, el podcast de la Alianza por los Jóvenes Guatemaltecos. Hoy tenemos el gusto de tomarnos un café con un joven empresario que está transformando al sector agrícola desde el liderazgo, la innovación, la sostenibilidad y creo que también de la valentía, porque es un sector de valientes. Me acompaña Gabriel Cordón. Él es miembro de la red de jóvenes empresarios de NewGen, de Hexport, una iniciativa precisamente para abrir espacio y motivar ese liderazgo juvenil que es muy necesario en nuestro país. Y también actual gerente de la empresa Fructífera S.A. Correcto. Gabriel, es un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros y esperamos que sea de mucho provecho tus aportes a los jóvenes y personas que nos van a observar. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, Gabriel, cuéntanos quién es Gabriel Cordón y quizás háblanos un poco de antes de que inicies este emprendimiento, esta idea empresarial y cómo llegas a la decisión de a tu corta edad empezar una empresa y lanzarte al mundo empresarial. Ok, bueno, yo me considero un emprendedor, no inquieto, buscando nuevas ideas de negocio, cosas que puedan funcionar, aportar. Pues todo empezó tal vez en la universidad del Valle. Yo soy ingeniero industrial, nada que ver con la agricultura, pero se relaciona poco a poco, ya en el día a día podemos ver cómo se relaciona. Pues estudié ingeniería industrial, tuvimos una clase que se llamaba emprendimiento, que literalmente la idea era armar un modelo de negocio y sacar los números y todo eso, y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé pensando qué se podía hacer. Yo los sábados acompañaba a mi papá a la finca y decía así como, bueno. Y empezamos a hacer un proyectito con mi papá de abono orgánico a base del lixiviado de la lombriz. Y dije, bueno, tal vez podemos vender esto en viveros. Entonces en la clase empecé a armar el modelo de negocio. Presenté el proyecto, quedamos en el top 3 de los proyectos de ese año. Y dije, bueno, me voy a animar y lo voy a hacer. Entonces, a tocar puertas con los viveros. Cabal, yo recibía clases en la noche en ese entonces en las mañanas a tocar las puertas, ir a viveros a ofrecer el producto. Esto fue en 2017. Seguimos vendiendo el abono orgánico a la fecha en diferentes viveros de la ciudad. Bueno, luego empecé trabajando en el mundo corporativo en Henkel. Y ahí me di cuenta que no era lo mío. ¿Por qué? ¿Cuál burocracia. sería la distinción quizás ahí entre decidir continuar laborando o emprender? Que es una decisión que muchos jóvenes tienen que tomar. ¿Por qué ruta me voy? Pues yo por la forma en la que soy yo, inquieto y de querer hacer cosas, pues uno quiere implementar ciertas cosas, dar ideas y todo eso, pero al final siempre hay un proceso muy burocrático. Querías un poco más de toma de decisión. Sí, poder tomar decisiones, poder arriesgarse. Pues bueno, ahí estuve. Es bonita la experiencia realmente, diferente, pero sí me di cuenta que no era lo mío. Y bueno, después empecé en un startup de tecnología que se llamaba Aquí Aplico. Era una plataforma digital que conectaba por medio de inteligencia artificial candidatos con empresas. Esto fue prepandemia. Entonces, todo esto era un tema muy... ¿cómo vamos a entrevistar por medio en línea? Y entonces había mucho aversión a ese cambio. Pues bueno, ahí nos quedamos sin
sin capital, la empresa quebró. Oh, Sí. una experiencia. Una experiencia. Ya tienes una experiencia. Ya. Y después entró pandemia y empezó a crecer todo de lo de Zoom y todo esto y fue como, entramos en mal momento, pero bueno, al final son cosas de la vida. Luego, con mi mejor amigo, bueno, 2 de mis mejores amigos, hicimos un food hall, que es, remodelamos una casa en zona 10 y pusimos varios restaurantes dentro de la casa para que, como que un food court, pero curado, si lo quieres ver así, restaurantes más especializados. Entonces hicimos la remodelación, vendimos el derecho de llave, por decirlo así, y pues bueno, siempre la cabeza pensando, empezamos a hacer tuvimos otras ideas de negocio, empezamos a desarrollarlas, no funcionaron. Prueba y error. Prueba y error. Y ahí fue donde pues yo seguía yendo los sábados a la finca. Y dije, la verdad es que me gusta venir a la finca. Creo que está muy desaprovechada, no se le está metiendo el cariño y la cabeza que se le debería meter. Voy a plantear un proyecto. Entonces empecé a hacer números. En el Jocotío, pues ya vi que se sembraba bastante piña. Y yo dije, bueno, vamos a tocar un par de puertas para ver interés, hacer los números. Hablé con unos ingenieros agrónomos y les dije, miren, quiero montar la piña. Y me dijeron, mira, de piña sí no sé mucho. Y yo así como, pero estudiaron agronomía. Entonces, mira, yo te puedo decir para qué funciona este fertilizante, para qué funciona este herbicida y todo eso, pero el proceso de la piña no mucho. Entonces yo dije, bueno, voy a leer. Había una barrera de conocimiento entre Pues yo esta creo práctica que te interesaba y... Sí, o sea, yo creo que en Guate tal vez la agronomía se está centrando mucho puramente en los cultivos que más produce Guate. Me imagino, más banano, populares. caña, café, y han de tocar ciertos otros cultivos. Pero entonces yo dije, bueno, vamos a leí un montón de tesis de Costa Rica que digamos que son Referentes. climas parecidos, cercanía. Entonces ahí estuve leyendo, para hacer los números, empecé a hacer los números, que es donde importa la ingeniería. Sí, lo aprendido. Correcto. Quizás ahí yo entiendo que ya esto nos va tocando base a cómo tú llegas a Fructífera, Correcto. que es precisamente lo otro que quería consultarte. ¿Qué es Fructífera? Pero antes de que nos cuentes qué es Fructífera, porque me parece algo muy interesante en tu perfil y creo que es muy común en una sociedad que cada vez se vuelve más urbanizada y en una sociedad cada vez más lejana de lo rural, que muchas carreras o muchas personas están apuntando a diversidad de sectores. Como tú mismo lo mencionaste, te fuiste a este sector de food court, no te funcionó, hiciste esto de la tecnología tampoco. Sí. ¿Cómo aterrizas a lo agrícola y qué valor le ves a eso en el marco de que creas Fructífera? Ok, bueno. Fructífera es una empresa productora de café y piña. Ahorita estamos enfocados más en el área de piña. ¿Cómo empezamos en el área agrícola? Y fue por 2 cosas. Una, el campo es bonito. O sea, salir a la naturaleza, estar en la naturaleza es totalmente otra cosa. Por ejemplo, cuando llegan visitas a la finca, dicen que qué bonito estar afuera, estar en contacto con la naturaleza. Es totalmente diferente a un trabajo de oficina. Y la otra es, todo el mundo tiene que comer. ¿De dónde viene? Del campo. La comida, ¿de dónde viene? Del campo. Todo el mundo tiene que comer. Entonces, yo dije, bueno, si todo el mundo tiene que comer, hay mercado
para la fruta. Siempre va a haber. Y realmente el consumo de fruta aquí en Guatemala es bien grande. Y pues bueno, entonces montamos el proyecto, lo presenté y dije, bueno, aquí está. A mis papás y mis tíos. Ellos son los dueños de la finca. Y pues bueno, dijeron, ok, ¿te vas a meter de lleno? Voy de lleno. Vamos pues. Entonces empezamos con la siembra de la piña. La finca ya tenía un poquito de café. Ese ya lo fuimos cambiando variedades para mejorar calidades, etcétera. Pero digamos que ahorita el foco es la piña. Entonces ya tenía ciertos clientes y pues bueno, sembramos, todo iba perfecto, llega la cosecha, la primera cosecha, empezamos a vender y justo más o menos mediados de junio, la empresa a la que le estaba vendiendo me dice, mira, ya no te puedo recibir más piña. Wow. Se te cierra tu comprador. Y yo pensando, ¿qué voy a hacer? Claro. Tengo bastante piña que no sé qué voy a hacer. Y pues bueno, yo a tocar puertas, no. Se abrió posibilidad de venderle a unas taquerías. Les empecé a vender a las taquerías, pero no era un volumen significativo y tenía bastante piña que yo decía, tengo que colocar. Y dije, bueno, pues ni modo. Hablé con ciertos vecinos y me dijeron, toca ir a la terminal. Vamos a la terminal. A medianoche, camino a la terminal con el camión lleno. Llegamos a la terminal y yo solo miraba camión tras camión, tras camión, tras camión de piña. Yo, ¿cómo voy a vender esta piña si hay tanta competencia aquí? Y era porque el precio se cayó, o sea, estaba por los suelos el precio de la piña. Y tuve que vender cada piña a 50 centavos. O sea, yo regresé frustradísimo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Al día siguiente otra vez a la terminal a vender la piña. Igual, 75, 50 centavos cada piña. Ahí es donde uno empieza a pensar, ¿a qué me metí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y pues bueno, todos los días y buscando y de la nada vi que iba un camión lleno de piña. Camino como a El Salvador y yo dije, lo voy a ir a parar. Entonces fui, lo paré, mire, ¿a dónde va? A entregar a El Salvador. ¿Y usted compra piña? Sí, yo le vendo. ¿Dónde la recibe? Y entonces me dijo un lugar y que tenía un centro de acopio donde le iban a dejar la piña. Y dije, le vendo. No importa. Entonces ahí dije, bueno, vamos pues. A sacar los camiones ya al centro de acopio, ya no a la terminal. Y ahí ya me empezaron a pagar un poquito más. Y yo, bueno, ¿será que empezamos a llevar para El Salvador la piña? Y empecé a ver las opciones y sí me dijeron, no te metas ahí. Ese mercado ya está. Ya están los que están. Ya están los que están, no te metas. Y yo, bueno, pues, ni modo. Entonces tocando puertas así. Y ya toqué la puerta de una empresa y me dijeron, ok, démosle. Te recibo toda la piña. Me empezaron a recibir la piña y ahorita ya tenemos contratos con ellos. Yo ya estoy procesando la piña también, haciendo trozos de piña congelada, pulpa congelada. Diversificación. Para vender ya al extranjero. Y dirías que ahorita ya la empresa está en esa fase de ampliación, ya te estabilizaste, ya respiraste de esa pequeña crisis, que de hecho me lleva al siguiente punto. Entiendo que tú eres el CEO de la empresa. Correcto. Y para la mayoría de jóvenes el término CEO es un bonito título, un bonito tag para tu LinkedIn, pero entiendo que, y por lo que nos estás contando, hay mucha historia detrás de este rol. ¿Qué características ves tú claves en tu rol para tu empresa? Pues yo creo que el CEO lo que tiene que tener claro es la visión de dónde quiere llevar la empresa. O
O sea, el rol del CEO, y bueno, al final mi rol es de CEO, de gerente comercial, un poco Parando un par de financiero, camiones, yendo a la de terminal. piloto. No, eso fue en los inicios, pero sí, por ejemplo, yo sigo teniendo la relación comercial con los clientes. Entonces, aparte de llevar la empresa, la visión a lo que uno quiere llegar, que es creo que el rol más importante de un CEO es la toma de decisiones y tener una visión clara de a dónde quiere llevar la empresa. Tengo otras muchas funciones, buscar nuevos clientes, llevar esa relación. También no todo es color de rosas, tenemos, cuando los clientes nos hacen reclamos, uno es el que recibe las Eres la cara. regañadas, dar la cara. Eh, pero sí, o sea, si lo vemos así, yo creo que un buen CEO lo que tiene que tener es una visión clara de a dónde quiero llevar la empresa. Y tal vez esa es su función más importante. Y muchos pueden pensar, no, es que el CEO ya se acuesta y ya no hace nada, ya solo toma una decisión al día, pero puede ser la decisión más importante que lleve a la empresa 10 pasos adelante. Entonces, sí, Que toma esa decisión de decisiones. detener ese camión fue crucial para abrirte una línea de mercado que no tenías ni concebida. O sea, que no solo es un rol de oficina, sino de No, liderazgo y de arriesgarse. y de De arriesgar. arriesgarse. Pueden ser decisiones buenas, pero también uno puede tomar unas decisiones incorrectas. Y entonces ahí es donde uno tiene que saber, ok, si tomé esta decisión, ¿cómo voy a resolver? O sea, ya me di cuenta Responsabilidad. ya me di cuenta que no fue la decisión correcta. Ok, yo soy responsable de las decisiones que tomo. ¿Cómo voy a resolver? Entonces, eh, eso. O sea, y creo que también el rol del emprendedor es eso. O, pues al final de cuentas, a veces es mucho de ir apagando fuegos, pero saber ser responsable de las decisiones que uno toma y, y siempre seguir adelante. Siempre. Y creo que ahí es importante notar en tu historia que hay muchos desafíos, muchos retos, pero al final del día eres un joven y estás en esa fase de aprendizaje que seguro el Gabriel Cordón de hace 4 años no es ni la sombra No. del nuevo del que tenemos el gusto hoy de escuchar. Y ahí quizás uno de los temas es que a veces los jóvenes se enfocan mucho en los retos, en los riesgos que tú dices que hay que sobrellevar, pero al final, es como te digo, estamos en esta etapa de aprendizaje. Y quizás más que hablar de los retos, ¿qué aprendizajes te ha dejado a ti tu emprendimiento, pero en particular el sector agroindustrial? Que de nuevo es muy interesante que tú, siendo un capitalino, teniendo tanta opción de emprendimiento, te hayas dedicado a lo agrícola, que como mencionas, y si no, creo que es muy, muy emotivo escuchar que hay una pasión hacia la agricultura en este país. Sí, bueno, retos. Quiera que no, si solo nos enfocamos en la agricultura, podemos percibirlo como algo muy volátil. Entonces yo creo que era algo que yo tenía claro desde un inicio, que era, ok, yo voy a empezar por tema de agricultura, necesito esa curva de aprendizaje de cómo se cultiva, cómo se cosecha. O sea, voy a volverme un agricultor al principio. Siempre pensando en, hay que migrar a la agroindustria. Porque necesito conocer bien la agricultura para luego poder migrar hacia la agroindustria, que ya es el tema de procesar y todo eso, pero si uno va a procesar sus propios productos, tienen que llegar con la calidad que uno necesita, con la calidad que están exigiendo los clientes. Uno de los retos es ese, cómo al tener cuestiones climáticas tan diversas, cómo poder minimizar esos riesgos climáticos, sequías, falta de fertilizante porque no hay capital. Entonces,
ver cómo mitigar los riesgos para poder producir un producto de calidad y que la gente lo quiere. Por ejemplo, también hay muchos productos no prohibidos, pero que los clientes no los permiten. Entonces, ser muy consciente en qué le estoy aplicando a la piña, porque al final, y quiera que no, hay que ser bien consciente que estando en la agroindustria, yo estoy creando productos que la gente se va a comer. Entonces, yo tengo que ser consciente de no voy a aplicarle algo que va a ser perjudicial en el futuro para la gente. Y ahí tú, ¿qué te inspira a continuar en este sector? Creo que va en la línea de lo que dices, pero más importante, ¿qué potencial le miras al tema agro en Guatemala? Pero ahora agreguémosle el componente industrial, porque tú dijiste algo, agroindustria. Correcto. Es un potencial escondido, es un potencial que se sabe. ¿Cómo lo ves? Es un potencial que se sabe que está ahí. Está ahí por las condiciones climáticas que tiene Guatemala. Guatemala tiene un potencial enorme para cultivar y procesar diferentes productos. Yo creo que realmente es lo que uno se tiene que enfocar y que el potencial está ahí. No quedarse en el agro, sino hacer esa conexión de agroindustria. Buscar darle ese valor agregado al producto que estoy creando. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que mi mercado en Guatemala no tengo mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha piña. Entonces uno prefiere ir al súper a comprar una piña fresca, se la parte en cuadritos en su casa y se la come. Pero hay países donde no hay piña. Ahí es donde entra piña congelada, los trozos de piña congelada. ¿Por qué? Porque a veces cuando llegan, no sé si has tenido la oportunidad de ir al área de frutas en otro país, hay frutas hasta que se ven viejas. O sea, ¿por qué? Porque el tiempo de tránsito y entonces ya llegan viejas y pues sí, uno quiere tener una frescura que quiera que no, el congelado lo puede dar. Sí, pues generas ese valor. Y quizás ya como estamos cercanos al tiempo, ¿qué rol y qué mensaje le darías tú a los jóvenes que nos están observando, que están en ese punto de toma de decisión? Muchos de ellos piensan, muchos de ellos ya están en el sector agro y incluso están pensando en salir del sector agro. Y otros que tal vez no conocen de este sector, pero tienen ese sentimiento de quisiera volver a lo verde, quisiera volver al campo, me gusta lo abierto. ¿Qué mensaje les dirías tú para motivarles y para poder poner pie en este sector? Bueno, para empezar, que enfocarse en lo que dije, agroindustria, darle ese valor agregado al producto. Hay que arriesgarse. Si realmente uno se enfoca, uno busca soluciones para todo y las va a encontrar. Hay que ser determinado y hay que ser inquieto. Hay que buscar oportunidades en cualquier lugar. Las oportunidades salen, hay que tomarlas. Es un camino difícil, pero si se está dispuesto y realmente determinado, se logra. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Sin duda, creo que este podcast quedará corto. Tendremos que pedir a Alianza por los Jóvenes y a Nugen que haga un segundo segmento para continuar esa fabulosa historia que nos has contado. Y pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias por este tiempo. Esto es un ejemplo de los jóvenes liderando el sector, liderando Guatemala y generando un verdadero impacto. Y esperamos que ustedes sean los próximos jóvenes que nos acompañen en estos espacios. Les recuerdo seguirnos en A por los Jóvenes GT en Instagram y en Spotify y YouTube Energía Juvenil. Que tengan un buen día.